Bueno, nuestra siguiente ponente es Patricia Rodríguez. Patricia Rodríguez es gerente del Real Club de Tenis de San Sebastián, asesora de diferentes clubes también y de ligas de fútbol. Ella tiene un currículum impresionante en un terreno copado por hombres, en el deporte, pero en los puestos de dirección, ¿no? De decisión, de gerencia. Yo no me refiero al mundo de la natación, que es donde a ella le hubiera gustado, bueno, pues por lo menos era el deporte que le gustaba, ¿no? La natación, pero acabó en el fútbol, ¿no? Ha sido directora financiera de la Sociedad Deportiva Eibar. Yo creo que ahí es cuando me saltó a los periódicos más claramente, porque el titular de la primera mujer gerente en un club de primera se repitió muchísimo, ¿no? Consejera delegada del Elche Club de Fútbol, vicepresidenta de la Liga, CEO del Granada. Ella tiene claro que con su trabajo trata de allanar el camino a otras mujeres, no solo por el ejemplo, sino también por la comodidad de encontrar una representación, ¿no? y de encontrarse entre iguales luchando por la igualdad. Dice que el trabajo funciona en equipo, que la afición es soberana. Ahí le puede el fútbol, ¿eh? La afición es soberana. Que una mujer en la industria no sea noticia es interesante, porque eso significaría que en esa industria reina el equilibrio, ¿no? Y que lo básico es pensar, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo, no? Sus padres la educaron sin límites, suele agradecerles a ellos mucho el lugar en el que ahora se encuentra. Así que, señoras, y algún caballero que veo también por aquí, Patricia Rodríguez. Adelante. Egunon guztioi, a ver si esto... Ahora. Ya, pero con pasador mejor, ¿no? Vale, pues nada, me quedo. Bueno, egunon guztioi, muchísimas gracias a todos por este momento y gracias al Correo y a la Diputación por la invitación. Lo que yo quiero compartir con vosotros es mi experiencia dentro de estos años en el deporte especialmente. Yo comencé mi carrera en PricewaterhouseCoopers, donde estuve 9 años, y ahí di el salto al mundo del deporte. Y bueno, lo que quiero es eso, compartir estos 9 años en el mundo del deporte, ya son 10, donde creo que todo lo expuesto, tanto por Teresa como ahora por Paloma, creo que lo he vivido, vamos, todas esas situaciones, creo que me he ido acordando cada una de ellas, de cómo las he ido viviendo en cada etapa y en cada momento en los diferentes clubes. Bueno, pues 2014, el Eibar sube a Primera División y yo estaba en la oficina de Madrid en Price tan contenta y tan tranquila, y entonces de repente sale una oferta publicada en Infojobs para la dirección financiera del Eibar. Un amigo mío de San Sebastián me la envía, yo aplico y os cuento por qué aplico. Porque era fútbol, yo venía de una multinacional, era mujer y pensaba, no me van a coger ni de broma. Ese era ya mi primer pensamiento. Y como decía antes en la presentación, no he tenido esa mente limitante por la educación que me han dado, todo lo contrario. Pero la realidad de esa sociedad en 2014, viniendo de una multinacional y siendo mujer, pues bueno, el fútbol estaba a años luz de todo eso. Entonces fue lo primero que pensé, porque yo no tenía intención de volver a casa, de volver a San Sebastián a vivir. Error, me equivoqué, fui seleccionada y entré en el fútbol. Deporte que no me gustaba en ese momento en absoluto, porque a mí, como han dicho, me gustaba la natación y la gimnasia rítmica. Recuerdo a Paloma retransmitiendo competiciones de Ana Bautista, o sea, allá hace unos cuantos años. Así que bueno, era un mundo totalmente diferente y para mí era importante que iba a hacer cosas distintas, que iba a seguir aprendiendo, creciendo y en un mundo que estaba cambiando mucho y que yo iba a poder ser parte de ese cambio. Así que, bueno, cuando entramos, conmigo entraron otras 7 u 8 personas, porque la estructura del Eibar era pues, prácticamente una única persona encargándose de todo. Esa persona fue absolutamente generosa con nosotros y especialmente conmigo, porque él al final, como no había nadie, hacía un poco de gerente y fue cediendo y fue aprendiendo. Se abrió a aprender. En lugar, él podía haber optado por cerrarse bueno, y lo que hace mucha gente, ¿no? Y lo que hizo fue compartir y abrirse a aprender y a crecer y a trabajar todos en equipo. Así que empezamos a construir el puzzle todos juntos y de dirección financiera, claro, como todo estaba sin hacer, pasé a dirección de recursos humanos y un poco a todo lo que me iban dando. ¿Por qué?
Pues porque yo me veía como que estaba en un mundo casi de prestado y tenía la necesidad de aprender y aprender y enterarme y preguntar y que nunca me pillasen en un renuncio. Cosa que a los hombres no les suele pasar. Pues yo tenía esa inseguridad y por eso metía horas como si no hubiese un mañana. 14 horas al día, fácil, pero necesitaba absorber el máximo conocimiento porque pensaba que estaba en un mundo que no me correspondía, donde mucha gente quería estar y era una privilegiada, con lo cual no podía fallar y tenía que dar el callo. Así que mi dirección financiera, más recursos humanos, más bla, 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 se convirtió en un cajón desastre y, pues bueno, cometía un error que sigo trabajando en ello porque no lo llevo nada bien, que es no decir que no. Y a todo decía, ¿puedes esto? Sí, sí, esto también, sí, 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 y todo podía y todo caía. Bueno, creo que a algunas también esto sonará. Y esto sigo trabajando en ello, porque me cuesta el decir que no me cuesta. Y bueno, pues es otro de los clásicos en los que solemos caer. ¿A qué me identificáis? Bueno, pues así me sentía yo en todas las reuniones de liga. Con lo cual, el primer año, las primeras frases, cuando de 2014 a 2015, que yo era directora financiera y solía ir acompañando al presidente a la asamblea, otro estereotipo, acompañante, yo estaba siempre calladita, pues por lo que os decía, el miedo a meter la pata. Y claro, era la diferente, entonces yo nunca hablaba. Hasta que, y bueno, era la diferente, me consideraba la diferente y veis que era la diferente también. Hasta que llegó el momento, no sé si os sonará a algunos, a final de 2015, la primera temporada de Eibar en Primera División, deportivamente descendemos. Pero se abre otra posibilidad, que era luchar por la permanencia administrativa, porque nosotros habíamos hecho las cosas dentro de las normas, cumpliendo y pagando religiosamente. Sin embargo, otros no habían competido en igualdad de condiciones. Entonces entendimos que nos correspondía luchar por esa otra batalla. Y llegada a ese final de temporada, donde habíamos descendido y todo era un drama, porque fue el último día, el día que entramos en descenso, pues bueno, la persona que tenía que ir a la liga a defender la postura se fue de vacaciones. Así que me tocó ir a la liga y, claro, ahí no me quedaba otra que hablar, porque mi contrato era N+1 y N eran los años de Eibar en primera. Entonces, si yo no decía nada, me quedaba un año de contrato y volvía a Price. Y a mí eso me había gustado bastante, con lo cual yo decía, me tengo que quedar. Así que en esa reunión de liga, siendo la diferente, pues con temblor de voz y con miedo a meter la pata, dije, venga, sin pensar, al lío. Entonces expuse nuestra postura, nos presentamos como parte interesada y empezamos todo el proceso para quedarnos en Primera División. Además, algunas personas del Consejo mandaron mensajes muy escuetos, como somos en la tierra, pero muy claros, ánimo chavala, y frases cortitas, pero que me dieron ese empujón para decir, venga, al lío. Y finalmente empezamos todo ese proceso. Fue un verano intenso donde además tuve la oportunidad de aprender un montón de cosas nuevas y de vivir un proceso que bueno, pues la gente no había vivido porque era una situación excepcional. Y finalmente nos quedamos en Primera División. Y a partir de ese año y ese año de transición, el Consejo de Administración cambió la forma en la que nos ordenábamos y la presidencia ejecutiva pasó a ser una presidencia institucional y crearon la figura de dirección general. Así que confiaron en mí y me ofrecieron la dirección general. La alegría me duró un minuto. Al minuto 2 pensé, vamos a descender, lo voy a hacer fatal y todo lo que hemos conseguido ya lo vamos a perder. Otro clásico. Así que entendí que como eso no podía suceder, yo no me lo podía permitir y tenía que aprovechar y disfrutar esa experiencia, tenía que trabajarlo. Empecé a trabajar con una coach, incorporé a la coach también al equipo directivo, porque es verdad que había sido 2 años complejos y la situación dentro necesitaba de cierto revulsivo y de cierta ayuda externa. Y bueno, desde entonces empecé a trabajar con ella, era 2016, y todavía de vez en cuando sigo trabajando con ella para que me saque de mi zona de confort, me tire de las orejas y me ponga las pilas cuando corresponde. Pero vamos, la primera reacción que tuve pues fue esa. En lugar de decir lo que me merezco y lo que tal, que es lo que harían algunos, pues no, fue el miedo y pensar, la voy a liar.
Pero bueno, empezamos con ese nuevo plan estratégico en el cual intentábamos ser absolutamente diferentes, éramos una pulguita, entonces teníamos que ofrecer algo totalmente distinto. Uno de los pilares fue la parte económica, la sostenibilidad económica y pensar de una manera en la que la reinversión y no irnos a un círculo vicioso que era el predominante en el sector de fichajes millonarios y todo al verde, y si por lo que sea deportivamente no sale, entro en números rojos y ya, adiós, se acaba todo mi proyecto, con lo cual ahí sí es suerte, porque te puede salir bien o mal. Nosotros optamos por hacer otro perfil, otro trabajo y otro tipo de proyecto en el cual la parte empresarial era la predominante y lo basábamos en saber cuáles eran nuestras debilidades y nuestras virtudes y potenciarlas. Así que los pilares dentro de esa estrategia de esos años fueron la sostenibilidad económica, una apertura y una transparencia a través de una serie que se llama Six Dreams de Amazon Prime, que no era habitual en el sector, porque se enseñaba lo que pasaba en deportistas, pero no en los despachos, y en nuestro caso se enseñó lo que pasaba en los despachos, la internacionalización, a pesar de ser un club muy chiquitín, y una parte muy importante que era la diversidad. Hoy en día las campañas de sensibilización y de concienciación en el ámbito de la diversidad son mucho más comunes y a pesar de que seguimos viendo, escuchando y leyendo barbaridades, pero los clubes, bueno, se mueven algo más y van haciendo ese tipo de campañas. Antes, en 2016, eso no sucedía. Yo creo que éramos solo el Leganés y nosotros los que sacábamos tweets y campañas relacionadas con cualquier tema de diversidad, ¿no? Y aquí hubo una cosa muy curiosa, que además está relacionada con lo que ha comentado antes Teresa, de que el equipo masculino, no nos imaginaríamos que la selección masculina de fútbol pide permiso en el trabajo y se va 3 días antes a un mundial. En cambio, la selección femenina sí lo hizo. Pues las campañas, cuando empezamos a hacer campañas conjuntas con los 2 primeros equipos, nos sirvió para que los del masculino se dieran cuenta y valoraran lo afortunados que eran. Porque ellos nos pedían siempre hacer las campañas por la mañana, después de los entrenamientos, y luego marcharse a casa. En cambio, cuando las tenían que hacer con el equipo femenino, tenía que ser por la tarde, porque sus compañeras por la mañana tenían otro trabajo. Y por la tarde venían a entrenar y después a hacer la activación que preparábamos con el patrocinador. Entonces, claro, cortocircuitaban y empezaban a valorar y a mirar con otros ojos el trabajo que hacían sus compañeras. Y de esa manera conseguimos también que empezaran a venir a algunos partidos de ellas. Ellas ilusionadas, porque claro, nadie les había hecho caso y de repente empezaban a tener conciencia de que, oye, tenemos el mismo protagonismo, merecemos el mismo protagonismo. Y 2018, bueno, el club habíamos conseguido una de las clasificaciones más buenas en cuanto a posición de liga, teníamos excedentes económicos, la ciudad deportiva ya planificada, los terrenos para esa ciudad deportiva comprados, todo fenomenal. Y entonces al Consejo se le ocurre que quiere poner un consejero delegado por encima de la dirección general que yo tenía. Yo no me caracterizo por asumir o aceptar las cosas que no me parecen bien, así que tal cual lo manifesté, dije que no me parecía bien y que no me quería quedar en esa situación. Así que decidí salir del club y claro, alrededor toda la gente que estaba dentro del fútbol, la gente que quería entrar en el fútbol me decía, estás loca, ¿cómo vas a salir? Luego es imposible entrar, ya has hecho lo más difícil, no te vayas. Digo, no tiene ningún sentido. O sea, y tuve 1000 dudas y obviamente pensé dentro de esa tormenta y lo reflejo como una tormenta porque pensé, no voy a encontrar trabajo, nunca más voy a volver al fútbol. Bueno, todo lo negativo que se os pueda ocurrir, pues por mi mente pasó de todo. Menos mal que bueno, tenía personas a mi alrededor que apoyaron y que ese momento de transición lo hicieron muchísimo más fácil y de hecho me sirvió para aprender mucho. Y para trabajar toda esta parte. Y además, una está por aquí. Hubo un grupo de mujeres dentro de la Asociación de Empresarias y Directivas de Guipúzcoa. Hicimos como un grupo y conocí a algunas personas, una de ellas Cris por aquí, que además de enseñarme un montón y ver las cosas con otra perspectiva distinta,
porque la realidad es que yo, y os lo he dicho antes, por mucho que haya recibido una educación determinada en la que mis padres siempre me han dado todo tipo de oportunidades, apertura de mente, no establecer nunca un estereotipo que esperasen para mí, para mi carrera, para mi vida, en absoluto. Nunca he impuesto. La sociedad es la que es. Y hay una serie de parámetros y incluso lo que viene a través de medios de comunicación. Al final termina penetrando. Entonces, me enseñó a cambiar y a ver con una perspectiva de género todas las cosas que hacía y a detectar que ciertos comportamientos que yo veía como normales o esos miedos no eran normales y eran fruto pues, de la sociedad en la que vivimos y que teníamos que aprender a cambiar y trabajar esos aspectos. Así que esa época fue de mucho aprendizaje y de mucha ayuda, sobre todo de todo el entorno, en cuanto a trabajar mucho el networking, que a mí me parecía que era una pérdida de tiempo. Yo tenía que estar dentro con el ordenador, dentro en la oficina, trabajando y produciendo, aunque nadie me viese y nadie me conociese. Pues empecé a cambiar el chip en ese sentido y empecé a verlo de otra manera. Empecé a publicar cosas en LinkedIn, a hablar, a dejarme ver, cosa que antes también me daba mucha vergüenza porque me sentía ridícula. Decía, ¿a quién le va a interesar lo que yo estoy contando? Bueno, pues todo ese trabajo y todo ese cambio me sirvió para ver las cosas de otra manera y también para relanzar un poco la marca personal. Y fue gracias a salir del club, conocer a unas personas increíbles que me ayudaron en ese trabajo y fue un punto de inflexión en la carrera. Así que vino algo bueno. Después de la tormenta vino algo bueno. Y llegó la oportunidad de irme al Elche. El Elche, por cierto, era el equipo que descendió cuando el Eibar nos quedamos en primera división. Os podéis imaginar lo bien que me acogieron en Elche. La que nos descendió. Bueno, yo no dejé de pagar Hacienda yo, desde luego. Pero vamos, ese fue el recibimiento, la que nos descendió. Bueno, ¿por qué me fui? Era un reto, casi una locura, pero me permitía ver dos situaciones completamente distintas. En el Eibar, un equipo muy chiquitín, de hecho, la población más pequeña de primera división, con excedentes de tesorería importantes, un campo municipal, una industria mucho más basada en una economía más basada en industria y, en cambio, un accionariado totalmente heterogéneo, más de 10.000 accionistas en 69 países. Elche, completamente lo contrario. Estaban en concurso de acreedores, acababan de subir de segunda B a segunda, un accionista único con muchos problemas además, en segunda división y bueno, sin un duro. ¿Y por qué? ¿Cuál fue uno de los factores también que me ayudó, que me empujó a tomar esa decisión? Bueno, pues primero el ver otra realidad, el aprender otra realidad más. Y segundo, que siempre me decían que claro, que en el Eibar me había ido muy bien porque todo era muy fácil porque tenía dinero. Eso compañeros míos de otros clubes. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo sin dinero, a ver qué pasa. Bueno. Pues obviamente estábamos muertos prácticamente, quinto presupuesto más bajo de segunda, los 4 últimos presupuestos eran los recién ascendidos, o sea, en fin, nada. Y encima cuando llego había un montón de contratos firmados que no entraban en el límite salarial, que ahora estos días hemos hablado bastante de ese límite. Con lo cual, pretendían que, bueno, pues que yo al final tenía una imagen de seriedad y de hacer bien las cosas, pero no pensaban que lo aplicaba. Y pensaban que, bueno, que iba a quedar sobre la foto y iba a quedar todo muy bien. Entonces, viendo eso, dije, bueno, vamos a anticiparnos, que ya me veía lo que venía, porque el dinero no llegaba por ningún sitio. Así que, bueno, fui subiendo todos los contratos a la liga, fui avisando, y para cuando querían hacer algo repetido que habían hecho antes y que no debían hacer, era demasiado tarde. Pues sí, habían contratado lo que habían contratado, no solo una imagen. Así que me sorprendieron con la vuelta vino con que no había dinero, obvio, ya se había aflorado todo lo que teníamos que afrontar, y entonces, pues a venderlo. Así que de firmar un contrato a 4 años en junio de 2019 a estar en agosto de 2019 buscando un comprador para el club. Así que el panorama totalmente distinto a lo esperado, con la situación dentro que os podéis imaginar.
Bueno, después fue algo positivo porque, oye, yo en Price había vivido due diligence desde la parte de quien ejecuta o quien diseña esa due diligence, y aquí la viví como una de la parte vendedora. Y eso nunca lo había vivido y fue algo más que aprendí. Desde esa foto, que eso era cuando se ejecutó la venta ya, cuando se firmó, que fue diciembre de 2019, a esta foto, que esto es agosto de 2020, pasó el COVID, un ERTE de jugadores que se me pusieron en huelga, solo se pusieron en huelga después con el Rayo Vallecano, no os podéis imaginar algunos de los comentarios de los programas de la noche de la radio, de los deportivos. Ahí fui elegida vicepresidenta de Segunda División y fue el COVID. No sé si os acordaréis la polémica con el Fuenlabrada. El Fuenlabrada no pudo disputar su último partido, con lo cual la plaza para el playoff, para jugar el playoff de ascenso, quedó entre el Fuenlabrada y nosotros. Yo era vicepresidenta de la Liga, entonces la Liga entendía que yo no defendía la postura global como vicepresidenta y el Elche entendía que no defendía al Elche. Nadie estaba contento, con lo cual dije, pues tan mal no lo habré hecho, si nadie está contento. Y bueno, finalmente, tras muchas broncas, y os podéis imaginar las situaciones que se montaron ahí, ascendimos en Girona en agosto de 2020. Y aquí creo que fui superando un poco, porque este es el techo de cristal, el que todos conocemos, el externo, el que viene dado por la sociedad, pero luego este está el interno, que para mí ha sido el más difícil de identificar y de trabajar. Y lo fui venciendo poco a poco. La autoestima, el miedo al fracaso, ya los iba gestionando. La negociación, si no era para mi sueldo, también la gestionaba bien. La de mi sueldo sigo sin hacerlo bien, me voy a buscar nueva gente. El networking también lo había llevado bien y me faltaba el delegar y las prioridades. Eso todavía no lo había conseguido. Así que llegó a Granada y ahí algo bueno tuvo, que es que lo puse en práctica. Oportunidad de Granada. Bueno, os he contado antes la venta del Elche. Esa venta fue a un grupo argentino de agentes de jugadores con los que yo entendía que mi forma de hacer las cosas no iba a pareja, entonces prefería, una vez más, salir, porque no iba a hacer las cosas que ellos esperaban que yo hiciese. Yo tenía un puesto de decisión y era para lo que me habían contratado, no para ejecutar. Para ejecutar, pues quizás otro perfil. Entonces hablamos y cerramos el asunto y yo salí y me fui a Granada. El Granada parecía un caramelo, lo era, pero estaba envenenado. El primer equipo estaba en Europa League. Por primera vez en la historia, fenomenal, ya está, no había nada más bueno. Ahí se acababa todo, pero claro, como el primer equipo masculino es el que acapara todo y da igual lo que haya debajo, que todo se tapa, pues es lo que sucedió. Y de esta forma, pues era lo que luego me han dicho y he conocido como un acantilado de cristal, donde sí, me caí, pero vamos, redonda. El filial con pocos jugadores menores de 23, con lo cual no podían subir a primer equipo, un presupuesto enorme para ser un filial de tercera división, el presupuesto deportivo en la primera plantilla muy excedido, con lo cual había que hacer ajustes, había que sacar gente y no se podía contratar, la mala de la película, unos gastos de explotación, ahí todo se subcontrataba, constante aumento de la deuda, una propiedad china absolutamente desconfiada, y múltiples intereses ajenos al club. Así que nada, se dio la tormenta perfecta y en mayo de 2022 descendimos. Y yo salí. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Eso sí, este año han ascendido los 3 equipos. El femenino, el masculino y el filial. Debe ser hacer milagros en 9 meses. Así que yo al equipo que tenía, siempre les digo en el chat que conservamos, siempre les digo, esto parte es nuestro. Y ahí, en ese proyecto, me llevo 2 cosas buenas, ese equipo sin ninguna duda, pero que aprendí a delegar y a priorizar, que era lo realmente importante. Y bueno, y ahora, claro, veo muchos, porque en los equipos de fútbol, no sé si es verdad que las direcciones generales no se suelen ver tanto, pero bueno, pues estamos volviendo a los viejos tiempos. Ya no hay ninguna directora general, durante un tiempo hubo 2, 3, ya no hay ninguna, y están volviendo muchos perfiles que hacía 10, 15 años que no estaban, digamos que estaban en la época del fútbol más antiguo. Así que, bueno, pues hablando un poco de esta transformación que tenemos que hacer, me hacía esta reflexión y parte de bueno, una comida que tuvimos hace ya años con un grupo de mujeres y una de ellas me dijo, es la directora general de
de cóndor de los calcetines. Me dijo, cuando haya tantas mujeres incompetentes como hombres, entonces realmente habrá igualdad. Y la frase esa de Rousseau se me quedó grabada. Y un poco esto parte de esa frase, ¿no? ¿Por qué tantos incompetentes? Bueno, pues por inconsciencia, seguridad, todas las cosas que os he ido contando, que a mí me pasaban, que yo no tenía esa seguridad, que decía, ay, madre mía, no sé, no voy a poder, demasiada consciencia realmente de la situación a la que te enfrentas. Bueno, pues todo eso generalmente se da mucho en los hombres. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues un liderazgo de calidad, con mucha más humildad, dejar el ego aparte, competentes y ser íntegros, que eso en el fútbol nos queda mucho por hacer. Y este es el modelo en el que pues yo trato, tanto cuando asesoro como cuando trabajaba en club. Sin ninguna duda, el modelo dominante en los clubes es este, en los clubes y en las instituciones, ya lo hemos visto. Hemos tenido un ejemplo clarísimo. Yo me alegro un montón de que haya pasado lo que ha pasado, porque se ha visto la realidad de lo que hay, de lo que vivimos. Entonces, son estructuras de miedo, con un control absoluto, jerarquizadas, donde nadie dice nada, se evita el conflicto y todo... Amén Jesús, obediencia absoluta. ¿Eso qué hace? Pues que no crezcamos, no evolucionemos y nos perdamos primero el talento que viene, las ideas que tiene el resto del equipo, el compartir, el ver con más ojos, el aprender de los compañeros, todo eso nos lo estamos perdiendo. Entonces, este es el cambio que creo que hay que hacer. Y dentro de ese cambio sí que es verdad que hemos empezado a notar que poco a poco se van abriendo los estadios para el equipo femenino. Eso sí, esta semana leía en un artículo que me llamó mucho la atención, porque en principio el medio es económico, de economía deportiva, y decía que los equipos ceden a la sección femenina el estadio. Entre sección femenina, que me suena a otros tiempos, y ceder, que parece que vienen, que no son del club, porque el estadio es del club, que yo sepa. Bueno, pues, en fin, todavía nos queda mucho por hacer. Pero bueno, a lo que voy. ¿Cómo hacemos que la competición y que tengan el protagonismo y se les dé el valor que tienen que tener y el sitio que merecen? Pues obviamente abriendo los grandes estadios, que para eso están, que hay que usarlos más, ya por un tema de sostenibilidad. Y además eso nos permite que el espectáculo que ofrecemos sea mucho mejor, la calidad, los derechos de televisión suban y los patrocinios obviamente también, porque la visibilidad es mayor. Lamentablemente, todavía como nos queda, estamos en este punto en el que esta temporada 22-23 en España solo se han jugado un 6,25% de los partidos en los estadios principales de los clubes. O sea, en fin, es terrible. O sea, y como máximo 2 de los 15 partidos que han jugado los equipos. Ahí es verdad que la Liga Mexicana va por delante. Hace años que ya empezó una política bastante firme en cuanto al femenil, que llaman ellos, y es que todos los equipos masculinos tienen que tener obligatoriamente un femenino. Y a partir de ahí empezar a impulsarlo. Y eso hace que lleguen también a un 89% de partidos jugados en estadio principal. Bueno, aquí una cara A y una B, y un poco relacionada con algo que ha dicho Paloma. Ayer se anunció el primer patrocinio de naming right del estadio del Manchester City, donde juega el primer equipo femenino. Genial, fenomenal, primer naming de un estadio que es femenino. Vale. ¿Qué marca es esto? ¿De qué es? Para bebés. Una vez más, se relaciona, y ya sé que me vais a decir que alguno pensará que Lea es una marca de afeitado y patrocinaba la primera equipación del masculino del Alavés. Vale, sí, pero, en fin, que tenemos que empezar a evolucionar y a tratarnos, a distanciarnos de esos clichés y de esos estereotipos. Aquí unas cifras de la cruda realidad que ya os venía contando. Federación Española, la Asamblea, la representación de mujeres es un 4%, en la Comisión Delegada un 9% y en la Junta Directiva un 16%. Y no nos olvidamos de ese 30-40% que se recomienda. Que ayer oía que en el IBEX están en un 32% ya, poco a poco evolucionando, después de sendas obligaciones. Bueno, pues como en el deporte todavía no parece que esa obligación ha llegado a interiorizarse, pues estamos en estas cifras. La Liga, otro tanto de lo mismo. Asamblea de clubes, los 42 clubes, un 7%, hay 3 presidentas. Comité ejecutivo, 0%. Y comité de dirección, pues 2 personas. Una de ellas, fundación.
lo digo también por los papeles que se nos asigna y por un poco también lo que decía Paloma, a qué se dedican las periodistas, ¿no? En esa sección de Economía y Política siempre hay más hombres que mujeres y las mujeres más pues, a sociedad y bueno, al cuidado. En la Liga Femenina, la Asamblea de Clubes, Liga Femenina, 25%, y la presidenta es presidenta por obligación del CSD, que si por los clubes fuera, es presidente. Consejo de FIFA un 21% y Comité Ejecutivo de UEFA un 11%. Nos queda bastante por hacer. ¿Qué ha cambiado? Pues ahí tenemos la Supercopa de Arabia y aquí Qatar. Y cuando he escuchado a Paloma la prohibición de las mujeres de ir a ver espectáculos deportivos, he dicho, pues, todavía existe. Y la estamos aquí patrocinando y estamos yendo a una competición española a un sitio donde las mujeres no pueden ir a presenciarla. Y ahí, bueno, en Qatar, pues, en fin, más de lo mismo. Otro titular, que tampoco estoy de acuerdo. Terminó con el último presidente old school del fútbol español. Ojalá, porque es que resulta que ayer dijo esto Cerezo. Eso sí, hace 1 o 2 semanas todos estaban indignados con Rubiales, pero ya se nos ha pasado la indignación, ya hemos hecho el check y venga, ya sale nuestro ADN y nuestra forma de ser. Pues. Y aquí los aplausos de la vergüenza. La realidad de lo que se vive en la Federación. Yo me acuerdo que la primera asamblea en la que estuve en la Federación Española era la primera de Rubiales, porque nosotros acabamos de ser elegidos miembros de asamblea, hasta ahora no lo habíamos sido, y era la primera de Rubiales, y las chicas estaban entrenando fuera, yo creo que tenían mundial, no recuerdo bien, y los chicos también estaban por ahí. Pero bueno, el caso es que las chicas acaban de acaban de terminar el entrenamiento, dijo, que pasen las niñas aunque van medio desnudas. Iban en pantalón corto, hacía 42 grados en Las Rozas en julio en Madrid. Pero las niñas y medio desnudas. Bueno, pues esto es la asamblea. Decían de pasar página, pero es que los cambios no son reales. Y para muestra los últimos cambios. Ponemos a una mujer de seleccionadora y ya está. Y como es mujer, pues venga, check. Y metemos a otras 2 mujeres y ya está. Y así que nadie diga nada, que nadie hable y pasamos para adelante y fuera. Pues no sé si lo habéis visto, a ver si lo puedo poner. O igual, no sé si se va a poder. ¿Se oye? No, está silenciado. Es un minutito, ¿eh? No, es el anterior. Está insertado. Bueno, no pasa nada. Es un extracto de la entrevista que le hacen a Vero Boquete, salió ayer, y os invito a que la escuchéis, sobre todo la parte que habla de cómo se elige a la seleccionadora y cómo se han tomado las decisiones. Es que ni una coma cambiaría. O sea, la escuché ayer y es que tiene toda la razón del mundo. Ha dicho la realidad de lo que está pasando. Se pasa, se pone, se hace, se chequea, se cumple y se hacen los tics y pasamos. Y que dejen de quejarse ya, que a ver qué más quieren. Y es que el que dejen de quejarse qué más quieren lo escuché en un programa deportivo de radio ayer por la noche otra vez. ¿Pero qué más quieren? Ya está, ya han hecho los cambios, ya se ha ido Rubiales. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué van a querer? Pues ahora quieren que haya un cambio real. Porque si no llega a pasar lo del beso y llegamos a quedar campeonas, nadie se acordaría de todas las que firmaron la carta y renunciaron a ir al Mundial el año pasado. Eso hubiese quedado. Y por eso, estoy convencida que por eso, conociendo al personaje, por eso su exaltación de alegría que perdió los papeles, porque dijo, mira, hay que os den, así, tal cual, para enterrar todo aquello y quedarse con la razón. Pues no, has metido tanto la pata que al final tu verdadero yo ha salido y ha revelado la realidad de lo que hay ahí dentro y, por desgracia, también mucho en el fútbol en general. Así que unas pequeñas propuestas de cambio que deberíamos tener en cuenta, deberíamos poner en marcha
si queremos que de verdad se produzca esa revolución y bueno, que al final yo creo que han hecho, ya desde el año pasado cuando enviaron esa carta, y además yo he comentado con algunas personas, cuando todo intentaba como taparse y que no pasase nada en la preparación del Mundial, y fíjate, íbamos ganando y qué bien, y yo me veía diciendo, ¿cómo voy a querer que la selección pierda? Pero es que había momentos en los que decía, es que de verdad, no se merecen, ellos no se merecen que ganen. Bueno, pues al final hemos conseguido todo, han ganado y además ha salido a la realidad. Con lo cual, para que eso no quede en nada y este huracán que han comenzado se pueda incrementar de manera exponencial y realmente el cambio sea real, pues deberíamos tener un mínimo de ese 30% que tantas veces se ha repetido en otros ámbitos, sobre todo en el económico, y que tan necesario es y tan lejos estamos. Con lo cual, hay margen, hay margen para hacer cosas. Tener miembros independientes en los órganos de decisión, hacer los procesos de selección de manera transparente, no por amiguismos o por puestos de confianza, que se tiende mucho a las personas de confianza, poner políticas y sanciones contra la discriminación, pero reales, no órganos en los que si no me gusta lo que hace o lo que decide, le quito y paso al siguiente, y unas vías claras para denunciar y tratar las infracciones. De forma que tengamos un entorno en el que realmente seamos bienvenidas y no seamos como el elemento discordante, el florero o la cara bonita. Esta es otra frase también que he escuchado. Qué bien ya hacía falta una cara bonita en el fútbol. Sean entornos seguros, obviamente. No sientas todo el rato que tienes que estar como a la defensiva, que muchas veces sucede. Y que lo que decimos esté respaldado. Porque muchas veces no se dicen las cosas o no se hablan porque automáticamente te apartan y sales fuera. Y al final estamos trabajando, con lo cual, bueno, pues que ese entorno para respetar todos estos puntos se pueda garantizar. Y eskerrik asko guztioi y nada, que ha sido un placer. Tienes que pasar así.